Saludos cordiales a los miembros del jurado. Mi nombre es Luis Manuel Aguana, doctorando del CENDES, y procederé el día de hoy a presentarles los aspectos que considero más relevantes de mi trabajo de tesis de doctorado, así como sus resultados para proceder luego con ustedes a la defensa correspondiente. Mi trabajo lleva por título El uso de las tecnologías de información y comunicaciones, TIC, para el control político y la limitación al derecho a la privacidad. Desarrollo de indicadores para su medición y su aplicación en América Latina. La actualización del texto es a noviembre de 2019. Voy a comenzar esta presentación con una digresión. Esto es, rompiendo el hilo del discurso, introduciendo cosas que aparentemente no tienen relación con el tema principal. Y digo aparentemente porque sí lo tienen. Voy a comenzar con el final, porque es muy fácil indicar que el tema de este trabajo es algo que ya el mundo asumió desde hace muchos años. Esto es la protección de los datos de las personas, así como las implicaciones de no tomar en cuenta esta protección. Pero al parecer no es así. Luego de los escándalos mundiales del llamado whistleblower Edward Snowden, al publicar documentos de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, y los más recientes de Facebook y Cambridge Analytica, donde las denuncias indican que usando las tecnologías de información y comunicaciones TIC de manejo masivo de datos, se manipularon los datos personales de más de 2.000 millones de personas, modificando el comportamiento de los electores del Reino Unido para el triunfo del Brexit, y los electores de los Estados Unidos para producir la victoria de Donald Trump en el 2016. El mundo parece ahora entender las profundas implicaciones de esta materia. Ahora nos preguntamos, ¿estamos lo suficientemente protegidos? Todos los indicios mundiales apuntan a que no. En general, de acuerdo a estas noticias, los datos de las personas al parecer no les pertenecen, son un commodity que acumulado de manera masiva, como solo lo pueden hacer los gobiernos y las corporaciones globales, son una fuente nueva y estable de poder y dinero. Pero ahora la tecnología está al alcance de cualquiera que monte un negocio atractivo en la red que alcance niveles globales, y eso está desestabilizando el orden mundial de las cosas. La divulgación de los llamados papeles de Xinjiang, dados a conocer por el New York Times en noviembre de 2019, muestra un ejemplo concreto de lo que ya es un peligro para la humanidad: la represión de un Estado, en este caso China, a sus minorías étnicas en la provincia de Xinjiang, donde las autoridades han acorralado a 1 millón de uigures, kazajos y otros étnicos en campos de detención y cárceles en los últimos 3 años, utilizando tecnologías de reconocimiento facial, Big Data y otros avanzadas. Ya el tema no es ciencia ficción. La doctora Shoshana Zuboff, profesora de la Escuela de Negocios de Harvard, indica en su obra Capitalismo de Vigilancia, Surveillance Capitalism, que, y cito, el gran descubrimiento que permite que éste irrumpa, es decir, el capitalismo de vigilancia, es que se pueda tomar la experiencia humana privada, y arrastrarla al mercado y llamarla datos de comportamiento. Y luego, con alguna aplicación de valor añadido aquí y un cálculo allá, se compra, se vende, se crea todo un nuevo mercado basado no solo en la venta de datos de comportamiento, sino en la venta de las inferencias computacionales y el análisis predictivo a partir de los datos de comportamiento, permitiendo a los clientes de negocios interesados establecer las bases sobre lo que vamos a hacer ahora, muy pronto y en el futuro. Fin de la cita. De hecho, eso fue lo que hizo Cambridge Analytica, utilizando los datos personales acumulados por Facebook, lo que les permitió diseñar y aplicar campañas dirigidas especialmente a grupos escogidos por sus datos en la red. Se indica que se compara este procedimiento a las psych-ops usadas por los militares. Este término es utilizado por los militares en la guerra, que aplica a métodos que provocan una reacción psicológica planeada en las personas. Hace 25 años, 1995, presenté un papel de trabajo para mi tesis de maestría en Economía Internacional a FACES UCB, titulado Economía Mundial de la Información. El planteamiento se basaba en la incidencia del conocimiento humano sobre la economía, que ordenado, organizado por las personas apropiadas, llámese aquí países, gobiernos, empresas, etc., traía como consecuencia mayor riqueza, y esa riqueza se podía traducir en mejoras en la productividad y el empleo, y en consecuencia mejoras en la rentabilidad del capital y crecimiento económico.
En esa época no existían las herramientas tecnológicas de tratamiento masivo de datos para producir esa riqueza en los términos de ese planteamiento, aunque era evidente que el avance tecnológico llegaría hasta allí. Ahora no solo existen esas herramientas, sino que producen poder a quien sepa cómo aplicarlas y que pueden ser utilizadas para violar derechos humanos. De allí el comienzo de esta exposición y mi seguimiento de tantos años a este fenómeno. Ahora bien, no se le puede hacer un seguimiento al fenómeno si no existe el instrumental analítico para realizarlo. Los países y en especial las organizaciones mundiales que los agrupan se han preocupado de una manera prioritaria en establecer esos instrumentos referidos a derechos fundamentales como la vida, la alimentación, la seguridad social, en especial aquellos que por su naturaleza permiten su medición de manera estadística, pero aquellos más intangibles son dejados de lado, no porque sean considerados menos importantes, sino porque los prioritarios aún son más urgentes para ellos. El avance indetenible de la tecnología ha puesto de relieve una brecha que se agranda aceleradamente, haciendo que sea cada vez más difícil hacer seguimiento a los fenómenos que se derivan de esos avances. Un derecho que está directamente relacionado en el fenómeno tecnológico es el derecho a la privacidad, en especial el tratamiento de los datos personales de los ciudadanos y sus implicaciones en la violación de derechos humanos, habida cuenta del reconocimiento del desarrollo como un derecho humano a partir de 1993 en la Declaración de Viena. Hemos puesto el énfasis de este trabajo en una propuesta de instrumento para el seguimiento de este derecho en los países latinoamericanos, en especial en los iberoamericanos, contabilizando 19 países. Esto es Brasil, México, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Cuba y Venezuela. En cada uno de estos países se revisó el estado constitucional y legal para la protección de sus datos, haciendo referencia obligada a los países más desarrollados en las Américas, esto es Estados Unidos y Canadá, sin dejar de revisar los países que por su trayectoria marcan el tema en el mundo, la Unión Europea, España, Francia y Alemania. Ahora bien, utilizando el modelo universalmente aceptado de las Naciones Unidas para la construcción de indicadores y variables para promover y vigilar el ejercicio de los derechos humanos, así como la metodología establecida para el desarrollo de indicadores de derechos humanos publicada por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 2012, avanzamos en proponer lo que hemos denominado un índice de privacidad, a semejanza en objetivos al propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, como índice de desarrollo humano. Para la definición de este índice, era necesario, según la metodología, establecer los indicadores de estructura, proceso y resultado para el derecho en estudio, de acuerdo a los conceptos asociados. El índice de privacidad saldría entonces como una resultante matemáticamente estructurada de variables, esto es, técnicamente una función, que a su vez tiene un valor a través de los indicadores de derechos humanos. Estos indicadores deberán ser formulados para este derecho en específico y ser tales que se ajusten a las características consideradas en los informes y lineamientos dispuestos por la ONU y la OEA, tal como se indica en la metodología. Veamos ahora cómo lo definió el PNUD. En el caso del IDH, los valores correspondientes a los indicadores definidos son perfectamente calculables y pueden ser derivados de las cifras publicadas de las agencias oficiales estadísticas del gobierno de cada país, que miden periódicamente estas cifras. Para una mejor comprensión, veamos el caso venezolano de 1990. Con la publicación del Informe sobre el Desarrollo Humano de Venezuela en 1995 de la Oficina Central de Estadística e Informática, OCEI, actual INE de Venezuela, se incluyó la metodología del cálculo del IDH, Índice de Desarrollo Humano, que se utilizó para ese informe. El IDH para Venezuela se calculó tomando en cuenta los siguientes componentes: esperanza de vida, logro educativo, como una composición de alfabetismo y nivel educativo, e ingreso. Los valores de esta publicación se realizaron para los indicadores correspondientes al año 1990 y el cálculo tomado para cualquier componente del IDH individual según la fórmula construida por el PNUD fue la siguiente. El valor del componente era igual al valor actual menos el valor mínimo dividido por el valor máximo menos el valor mínimo. Esto significa el valor del componente correspondía al valor de la variable, siendo el IDH para Venezuela en 1990
la media aritmética de las tres variables o componentes definidos. En el caso de los indicadores de privacidad, es un poco más complicado que simplemente calcular los valores estadísticos, entre otras cosas porque no existen, por lo que primero hay que definir cuáles son siguiendo la metodología para establecer los indicadores de estructura, proceso y resultado y darles un valor de referencia que pueda ser medible para ser calculado, ya que este derecho no ha sido tabulado en el pasado. Es por eso que abordamos la metodología utilizada por Freedom House para el seguimiento de las libertades civiles y derechos políticos en sus informes anuales Freedom in the World, pero definiendo previamente los indicadores de derechos humanos utilizando el modelo establecido por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Freedom House es una organización que ha realizado desde 1970 la evaluación anual de los derechos políticos y libertades civiles de 195 países y 14 territorios alrededor del mundo. Esta metodología hace una evaluación cualitativa de los derechos considerados bajo la percepción que tienen los distintos actores de cada país y nos permite construir un mecanismo que unifica el comportamiento del derecho, estableciendo tres categorías: libre, parcialmente libre y sin libertad. Veamos el proceso de definición del índice de privacidad. Este proceso tiene 5 pasos. En el primer paso se proponen las preguntas precisas que responden a los criterios para definir los indicadores de estructura, proceso y resultado de acuerdo a la metodología del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la OEA. En el segundo paso se asigna a cada respuesta un valor de 0 a 4 puntos básicos o raw points de acuerdo a la metodología de Freedom House, donde el valor ideal es 4 y el menos ideal es 1 con valores intermedios de 3 y 2. En el caso de no sabe y no contesta, no se asigna ningún valor o valor 0. Para el caso de preguntas que solo tengan como respuesta solo 2 posibilidades, se asignará el valor ideal y el menos ideal, donde se pesará 4 al ideal y 1 al menos ideal. Para el tercer paso se elaboró un cuestionario que cubre todo el espectro de los indicadores de estructura, proceso y resultado, para ser ponderadas las respuestas de acuerdo a los valores de 0 a 4. El cuestionario del derecho a la privacidad contiene 19 preguntas para un máximo de 76 puntos básicos. Esto es, cada cuestionario arrojará un puntaje máximo de 76 puntos básicos, que se distribuirán en categorías para un máximo de 7. Para los múltiples cuestionarios respondidos en un solo país, se realizará la media aritmética de los puntos básicos asignados para la determinación de la categoría. Para el cuarto paso, se envió el cuestionario a 74 organizaciones de derechos humanos en los 19 países señalados. Para el quinto paso se tabularon los resultados con los cuestionarios respondidos. Lamentablemente no se obtuvo mejor colaboración de las ONG consultadas. Sin embargo, de las pocas que respondieron, se muestra el siguiente resultado. Aquí se muestran los resultados de los cuestionarios respondidos y vemos las respuestas de cada una de las preguntas y los valores en la tabla inferior, así como la asignación del puntaje del cuestionario en puntos básicos. Estos valores caen en una categoría que se traduce en un estatus de protegido, parcialmente protegido y sin protección. Asimismo, se nota cuántos cuestionarios fueron recibidos y de dónde. En el caso de Venezuela, se realizó la media aritmética de los puntos básicos de cada cuestionario para asignar la categoría correspondiente. Los resultados anteriores se reflejan en el gráfico que se muestra a continuación del estado del derecho a la privacidad en Latinoamérica. Se indica el resultado como preliminar, dada la poca respuesta de las ONG a nuestra solicitud, pero se deja abierta la metodología para aplicarla cada año al estado de la privacidad en los países considerados. Ya teniendo los resultados anteriores, calculamos el índice de cada país de acuerdo a una fórmula presentada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Oficina Central de Estadística e Informática, OCDE, actual INE, en la presentación de los resultados del Índice de Desarrollo Humano en 1995. Yo le hice un complemento al IDH de Venezuela en un trabajo que presenté al profesor Friedrich Welch en el seminario en el CENDE de análisis sociopolítico, en donde ajusté el resultado del IDH de Venezuela con los valores presentados por Freedom House para Venezuela entre los años 1998 y 2005 de libertades civiles y derechos políticos, ajustando a la realidad de derechos humanos el índice de desarrollo humano para 1990. De los países que enviaron respuestas al cuestionario, Venezuela, Uruguay, México y Bolivia, el resultado se corresponde aproximadamente con la investigación teórica. Uruguay y México tienen una mejor posición en cuanto a la protección de sus datos,
que Venezuela y Bolivia. Venezuela está completamente desprotegida en cuanto a la protección de los datos de los ciudadanos. La reducida cantidad de respuestas a los cuestionarios puede explicar el poco interés de las organizaciones de los derechos humanos latinoamericanas para profundizar en este tema, así como el desconocimiento técnico en el área. Muy pocas de ellas se han dedicado al estudio del fenómeno en sus países, siendo su mayor especialización la defensa de la integridad personal de los ciudadanos, esto es, salud, vida, educación, etc., en particular las persecuciones de las que son objeto los ciudadanos por razones políticas o étnicas. Aún no se ha pasado a otro nivel de defensa de derechos, a pesar de que la misma Organización de los Estados Americanos está dedicando un esfuerzo importante al estudio por país de la situación de sus datos personales. Aun cuando el resultado no es representativo del verdadero estado en todos los países considerados, sí va en el sentido de la investigación propuesta al corresponderse los resultados con la realidad percibida en cada país. Si se lograra que un organismo como la OEA o Freedom House se interesara en financiar la profundización de los resultados, creo que estos serían sorprendentes. Por ejemplo, Freedom House tiene personal evaluador dedicado que viaja por todo el mundo para producir sus reportes anualmente. Algo semejante debería lograrse para producir este índice de una manera más ajustada. Para finalizar, quisiera darle un reconocimiento a mi tutor, el doctor José Manuel Martínez, y a mi viejo y estimado amigo y profesor de la Escuela de Computación, el doctor Luis Germán Rodríguez, quienes en realidad fueron sin saberlo los inspiradores de este trabajo, al darme la oportunidad de presentar junto con ellos la cara de la tecnología de la información en la sociedad, en su cátedra Informática y Sociedad de los años 80 del siglo pasado en la Escuela de Computación de la Facultad de Ciencias del UCB. Creo que es urgente y necesaria una reedición de esa idea, que ahora tiene más vigencia que nunca. La presentación hoy de lo que ha sucedido con la evolución de la tecnología de la información desde esa época a esta parte, no solo les dio la razón a estos profesores para justificar un área de estudio en la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela, sino para que la universidad lo proyecte como una línea formal de investigación, tal vez un posible observatorio que impulse estudios que profundicen permanentemente en lo que sucede con la evolución de las TIC en nuestra realidad social y cómo enfrentar los nuevos temas que podrían amenazar a los derechos humanos de la población. De hecho, ya la Organización de Estados Americanos, la OEA, tiene un departamento de monitoreo general de la protección de los datos en Latinoamérica, por ahora solo a nivel de legislación. Creo que este estudio debería ser remitido a ellos como un aporte de la Universidad Venezolana a esa preocupación. Por otro lado, se podría exhortar a ese organismo regional para que impulse ese monitoreo más allá de lo que actualmente hace, utilizando las herramientas propuestas en este trabajo, y que se hagan cargo de las mediciones por país para generar un informe regional de manera periódica utilizando el índice de privacidad propuesto. Los avances avasallantes de la tecnología de la información no se detienen y no vamos con la suficiente rapidez para percatarnos de ello, y menos aún medir sus implicaciones e impacto en la sociedad donde vivimos. Términos nuevos como capitalismo de vigilancia, neuroprotección de los datos del cerebro, conocidos como neurodatos y obtenidos por nuevos dispositivos de interfase neurológica, comienzan a ser la nueva frontera de protección. Pero pareciera más cercano el control social que realizan los totalitarismos, como el aplicado por China a través de mecanismos de vigilancia tecnológica para la prevención del coronavirus, así como las implicaciones que eso tendrá en el futuro para nuestras sociedades. Son la prueba fehaciente de que es necesario que al menos comencemos a prestar atención a este fenómeno. Y nosotros visualizamos ese camino hace 40 años en la universidad. No es ciencia ficción que esté lejana a nosotros. La sociedad en el mundo está cambiando debido a eso y nosotros no somos la excepción. Son temas de frontera que centros de investigación como el CENDE deben estudiar para prevenir el impacto de esos fenómenos en nuestro país. Este trabajo es solo el primer paso. Muchísimas gracias.